Bueno, muy buenos días, muchas gracias, doctora. Primero, por supuesto, el agradecimiento a las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación que nos han facilitado este hermoso lugar. Mi saludo a los señores procuradores del Tesoro que me precedieron. Un especial agradecimiento al doctor Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha tenido la generosidad de acompañarnos en este acto. Por supuesto, a los integrantes de la mesa que me honran poder participar con ellos en este rápido panel. Y por supuesto, aquí está mi maestro, que es el maestro de muchos de nosotros, el doctor Juan Carlos Casañe, a quien también agradezco mucho su presencia, que es una manera de alentarnos a seguir estudiando, trabajando en el campo del derecho público, que es obviamente una de las materias donde más tenemos que trabajar nosotros. Agradezco entonces a la Dirección Cultural del Museo y Extensión Federal de la Cámara de Diputados y a los administradores de esta confitería del Molino tan tradicional. Cuando yo era chiquito me traía a mi papá a la Plaza Congreso, primero para ver el molino, que es, en ese momento, no sé si ahora, pero circulaba el molinito de la esquina, y después a tomar algo acá en la confitería. Muy bien, vamos rápido porque la actividad es bastante apretada. Sí, yo quería hablar de los tratados internacionales, cómo está esto regulado en la Constitución Nacional. En realidad hay tres categorías: los tratados, vamos a llamarlos comunes, tratados y concordatos con la Santa Sede, que la Constitución, siguiendo la doctrina de la Corte en Mejián, los define como que tienen una jerarquía superior a las leyes. Entonces esto ya es un punto importante, es una confirmación de la también doctrina y norma del derecho internacional público, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En definitiva, si tal cual lo establece esa convención, no puede un Estado parte oponer ninguna norma de su derecho interno como razón de no cumplir con un tratado, salvo que ésta sea una norma fundamental de su derecho interno, de manera que el tratado sea una contradicción con ello, lo que en definitiva coincide con nuestro artículo 27 de la Constitución. Esto indica que, por supuesto, las normas del derecho internacional están como si fuesen como un ordenamiento que va en paralelo, pero que cuando se insertan tienen esta jerarquía superior que les reconoce el 75, inciso 22. El 75, inciso 22 también establece otra categoría de tratados, convenciones, que son tratados, a los que declara, luego de enumerarlos, como que tienen jerarquía constitucional y son complementarios de la Constitución, complementarios de la parte dogmática de la misma, de los derechos y garantías que la Constitución reconoce, de manera que lo complementario es lo que perfecciona, nos obliga a leer esas primeras normas de primera parte de la Constitución Nacional, a leerlas junto con los tratados o convenciones constitucionalizados, complementarios de la Constitución. Por eso muchas hablan del derecho convencional. Yo creo que puede ser que exista, pero cuando hablamos de estos que están identificados en el artículo 75, inciso 22, y los tres que el Congreso ha ido incorporando,
como un mecanismo distinto para la reforma constitucional, porque cada incorporación de un tratado de este tipo, con esta jerarquía, es una modificación a la Constitución. Entonces, les decía que ya no es un problema convencional, sino es un problema constitucional. Estamos hablando de nuestra Constitución. Es decir, el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos es una norma complementaria de la Constitución que tiene jerarquía constitucional. Para el derecho internacional esto no importará mucho, la Argentina se obligó como se obligó y eso es lo que importa. Para el derecho local ya tiene otra importancia. Una destaco: en el derecho internacional cada tratado, cada convención vale por sí mismo. Es cierto que puede haber una doctrina general, los principios del derecho internacional público, estos criterios de interpretación que da la Convención de Viena. Pero ahora que estos son constitucionales, para nosotros, en nuestro ordenamiento, todos deben leerse conjuntamente. Como dice siempre la Corte, la interpretación integrativa de la Constitución. Son normas constitucionales que se prolongan en los tratados. Esto es tiene una importancia bastante grande. Yo no puedo leer la Convención de los Derechos del Niño sin pensar en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como no lo puedo hacer sin pensar en la primera parte de la Constitución, porque todas son normas constitucionales integradas. En cambio, para un país X, una cosa es la Convención de los Derechos del Niño, si es un país latinoamericano, otra cosa es la Convención Interamericana. Y hay una tercera categoría, muy, muy importante, esta todavía no tiene aplicación, que es la del 75, inciso 24. Es muy importante porque allí el constituyente de 1994, acá hay 3 constituyentes que me acompañan, yo también tuve el honor de participar, el constituyente se adelantó a los tiempos y habilitó lo que todavía no se concretó, el Mercosur no es eso, al Congreso a aprobar tratados de integración. Entonces ya hay ahí una primera definición. La integración, integrar es colocar algo dentro de otra cosa, hacerlo uno. O sea que el Congreso aprueba tratados que nos integra, nos inserta como una unidad, en este caso con otras naciones, con una o con varias, no necesariamente tienen que ser muchas, o plurales, tratados de integración y los define. Como yo me olvidé de la Constitución, tengo que buscar acá, y esto es un lío, es una porquería, no sé cómo es. A ver, espere que yo, no es esto, me equivoco, ahora sí. Ahora sí, pero no veo nada. Bueno, que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales. Entonces, ahí está la norma definiendo muchas cosas. Por de pronto, el Tratado de Integración supone una delegación especial. Tenemos varias delegaciones. Está la delegación interna, la delegación administrativa, la delegación orgánica. Puede haber una delegación interjurisdiccional de la nación a las provincias, por ejemplo, en alguna cuestión concreta. Hubo antes una delegación constitucional de las provincias a la nación. Esta es una delegación de integración. No la llamamos comunitaria porque la verdad que la palabra comunitaria era buena para la época de la Comunidad Europea. Ya ni siquiera es buena ahora para la Unión Europea. Lo que le autoriza el 7524 al Congreso es
mucho más que formar una comunidad, es integrarse, delegando competencias y jurisdicción. ¿Qué competencias y jurisdicción? Bueno, no pueden ser otras que parte, no total, porque eso sería renunciar, y renunciar no es delegar, ¿no? O delegar no es renunciar. Delegar parte de las competencias, porque así son, así hay que llamarlas, que la Constitución le atribuye a cada uno de los órganos superiores del Estado. Competencias propias de la función ejecutiva o administrativa, de la función judicial y de la función legislativa. No así de la función presidencial. Yo hago esta cuarta función. Habría que pensarlo, quizás hay que escarbar un poquito. Podría haber alguna competencia del presidente que se delegara a un organismo supraestatal. La delegación, por definición, establece una relación entre delegante y delegado. La delegación puede retirarse. El caso de la Unión Europea es un ejemplo, ¿no? El Brexit es un retiro de la delegación. La delegación no necesariamente en este caso tiene que ser temporal, podría serlo, pero el ejemplo de la Unión Europea es que no es temporal, no está sometida a tiempo, y en este caso tiene un principio inteligible, unas bases de la delegación, como dice el artículo 76 nuestro. Por ejemplo, en la Unión Europea esto está claramente en el preámbulo. El preámbulo, de acuerdo a la Convención de Viena, es un criterio de interpretación de los tratados, uno muy fundamental. En el preámbulo y en el primer artículo, primero y segundo artículo del Tratado de la Unión Europea. Ahí están las bases. Entonces, esta es la idea de la delegación, que se delegan competencias y jurisdicción. Como les decía yo, parte de las competencias que están en la Constitución, si no, no tendría sentido este artículo, si no se refiriese a eso. Con condiciones, tiene que respetar el orden democrático y los derechos humanos. Tiene que respetarlo el órgano supraestatal que nace y tiene que respetarlo cada una de las naciones. No puede, yo interpreto que no podría admitirse a esta comunidad nueva, a esta integración nueva, ningún Estado que no respete el orden democrático y los derechos humanos. Y bueno, ya me han puesto la tarjeta amarilla, más que amarilla, rosada. Y lo que es muy importante es que tiene un procedimiento muy especial de aprobación. El Congreso no lo puede aprobar por simple mayoría. Hace una distinción el constituyente entre los acuerdos de integración con las naciones latinoamericanas y con naciones no latinoamericanas. Esto es importante, podemos integrarnos, el tiempo lo dirá, con algún país europeo, con los Estados Unidos o Canadá, una especie de NAFTA con delegaciones supraestatales. Una cosa que me estaba olvidando decir, y yo creo que era lo más importante que quería hablar, pero se me escapó, es que yo estoy pensando en Frankovich, ¿no? No digo Fontevecchia. Frankovich es un fallo del Tribunal de Luxemburgo, pero es con F también, y parecido. Fontevecchia, un muy acertado fallo de la Corte Suprema de Justicia, que tiene sentido. Los órganos que se han creado por las convenciones no son órganos de integración supraestatal, sino que solo en el ámbito de la competencia pueden resolver, y el Estado se encuentra obligado a cumplirlo, lo que dice el fallo, porque está obligado a cumplir con el tratado. Pero no es un órgano jurisdiccional al estilo de lo que es Luxemburgo con respecto a los tribunales
locales europeos. No tiene prejudicialidad ni puede imponer la aplicación de sus sentencias de manera directa, como podrían ser la aplicación de las normas, de las directivas, por ejemplo, del órgano legislativo, a los tribunales europeos, en este caso a los europeos, ¿no? Solo puede haber este tipo de organismos que obliguen a cumplimiento directo en la Argentina, en nuestro país, si se pasa por el procedimiento de aprobación del tratado del artículo 75, inciso 24. Esto es muy importante porque hoy en día, ayer lo decía el diputado Mayoranz, hay una cantidad de organismos internacionales que tienen la pretensión de imponer valores culturales que no son los que normalmente aceptan nuestra población, o no su mayoría, o no lo ha aceptado así nuestro legislador, y que no tienen esa competencia porque ese tratado no fue aprobado por el Congreso conforme al procedimiento del 75 y 24, que es un procedimiento muy severo, especialmente cuando la contraparte no es un Estado latinoamericano. Bueno, ya terminé. Muchas gracias y dejo ahora a quienes saben del tema. Gracias.